Grupo de expertos de las Naciones Unidas explican cómo Ortega puede ser juzgado ante la Corte Penal Internacional. Además, acusan al régimen de cometer desaparición forzosa en el caso de Monseñor Rolando Álvarez. Y en otras noticias, la cineasta nicaragüense Leonor Zúñiga estrena el corto documental titulado Madeleine, inspirado en uno de los rostros de las protestas sociales de 2018 en Nicaragua. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda. Y Eslish Villachica. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este lunes 20 de marzo del 2023. Jan Simon y Ángela Buitrago, integrantes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, arribaron a San José, Costa Rica, para reunirse con víctimas de la dictadura de Daniel Ortega, así como con activistas y organizaciones de derechos humanos que se establecieron en el país vecino debido a la persecución política en Nicaragua. La visita se lleva a cabo semanas después que los expertos confirmaran que el régimen de Ortega cometió crímenes de lesa humanidad desde la crisis sociopolítica de 2018. El informe de los investigadores fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 3 de marzo. Una de las preguntas que surge a partir de este señalamiento es qué pasos se debe seguir luego de ser presentado este informe. La investigadora Ángela Buitrago nos contesta. Yo creo que el informe es claro en unas recomendaciones y en unas conclusiones, que significa que la comunidad internacional puede ejercer lo que se llama el principio de protección para evitar que se sigan cometiendo delitos de lesa humanidad, como fue verificado en la investigación y como se logró demostrar. ¿Qué pasos quedan? Que la comunidad internacional tome acciones y esas acciones sean directamente efectivas para impedir no solamente que se sigan cometiendo los delitos, sino para promover acciones de investigación y sanción con respecto a las personas que han cometido estos hechos. ¿Eso implica a los gobernantes de Nicaragua en esas sanciones? Digamos que se han identificado acciones tanto de Daniel Ortega como de Rosario Murillo que llevaron a determinar la responsabilidad en esta cadena de crímenes de lesa humanidad. Así que sí, las acciones son permisibles. Por su parte, Jan Simons, presidente del grupo de expertos, explicó en conferencia de prensa cómo se puede llevar a Daniel Ortega, a Rosario Murillo y otros funcionarios señalados de crímenes de lesa humanidad ante la justicia internacional. Recordemos que Nicaragua no es firmante del Estatus de Roma, un instrumento que le permite a la Corte Penal Internacional perseguir y juzgar a quienes cometen crímenes graves. Simon explicó que estas son algunas vías. En el caso de la Corte Internacional habría que diferenciar. Hay una Corte Internacional de Justicia y hay una Corte Internacional Penal. Al haber concluido que el Estado de Nicaragua pueda estar violando la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, cualquier país que sea parte de la convención puede demandar al Estado de Nicaragua frente a la Corte Internacional de Justicia. Eso es en cuanto a la responsabilidad del Estado. En cuanto a la responsabilidad individual, penal, en este caso sabemos que Nicaragua no es parte del convenio del Estatuto de Roma. Sin embargo, hay varias posibilidades de poder abrir la jurisdicción de la Corte. Una es de una manera retroactiva, una vez que habría un cambio en el gobierno en Nicaragua, se puede remitir el caso a la Corte. Y eso lo dije en el diálogo interactivo, en una respuesta a la pregunta de Irlanda, que esto es un punto que todos los violadores de los derechos humanos que están en funciones como jefes de Estado deben tomar en cuenta. El precedente de eso es el caso Gbagbo en el caso de Côte d'Ivoire. En el caso también y hay otro precedente que es el caso de Myanmar con relación a Bangladesh, en el caso de la Corte Penal Internacional, cuando haya actos que tengan efectos transfronterizos y el efecto transfronterizo sea impactado en un país que sea parte del Tratado de Roma, tendrá la posibilidad por este hecho la Corte Penal Internacional de establecer su jurisdicción.
Entonces eso también es algo que puede tener efectos en este momento, en el momento que habría un caso que con efectos transfronterizos, y habría que ver con mucha detención de este informe en donde están esos efectos transfronterizos. La ex fiscal colombiana Ángela Buitrago también indicó que los nicaragüenses víctimas de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado también podrían acusar a sus victimarios ante la justicia universal. Dentro del mismo informe se está haciendo relación a dos mecanismos. Un mecanismo que se conoce como la activación de la jurisdicción universal, que es un mecanismo que tienen muchos de los países de la región, que permite hacer investigación frente a derechos vulnerados en otros países, y un mecanismo por pasiva, que significa también las personas que tienen doble nacionalidad, que en el caso en particular puedan acudir a sus propios países para denunciar estos hechos. También estamos viendo, y es una posibilidad frente a la realidad hoy en día y en particular del año 2023, que se pueden activar las jurisdicciones donde hay nicaragüenses que están siendo afectados a través de decisiones que están constituyendo delitos transnacionales y que permiten iniciar las acciones en los países correspondientes. Al menos 40 días han pasado desde que el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo. Desde ese momento se desconoce su estado de salud. Organismos de derechos humanos y abogados han afirmado que el jerarca católico es sometido a una desaparición forzada por parte de la dictadura orteguista. El abogado Yader Morazán, exfuncionario de la Corte Suprema de Justicia y experto en administración de justicia, asegura que el Poder Judicial es el responsable de la desaparición del purpurado. Monseñor Álvarez fue trasladado de su supuesta vivienda familiar ubicada en Managua a la cárcel de reos comunes. El obispo acumula 7 meses detenido desde que fue tomado por la fuerza y secuestrado de la curia episcopal de la diócesis de Matagalpa la madrugada del 19 de agosto de 2022. 15 días antes ya estaba sitiado sin posibilidad de salir a ejercer sus labores pastorales. A inicios de febrero, el régimen intentó desterrarlo de Nicaragua, enviándolo en un avión hacia Estados Unidos. Pero el prelado habría arruinado el plan de la pareja dictatorial al negarse a abordar el vuelo. Esto nos dijo al respecto Ángela Buitrago, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nosotros no llegamos a estudiar la investigación del sacerdote Álvarez, pero lo que sí podemos decir es que las investigaciones muestran que la mayoría de imputaciones y acusaciones no son legales, no son legítimas. La forma como conocimos la detención en la cárcel, en la casa inicialmente del Monseñor Álvarez, el impedimento para que se realizaran las labores de culto, y todo esto significa que hay una clara muestra de persecución, que se están violando los derechos, desde el principio hasta hoy. Y dentro del tema en particular no profundizamos en la investigación porque no tenemos acceso al expediente, pero lo que se comenta precisamente es la imposición de una pena sin ningún sentido frente a una decisión que tampoco tuvo los recursos de ley ni tampoco tuvo defensa. Sobre esos supuestos, pues hay que seguir discutiendo la violación generalizada y sistemática de derechos fundamentales, no solamente el debido proceso, el derecho de defensa, sino el derecho a la opinión, a discrepar y a comunicarse, y sobre esos supuestos tendrían que hacer una profunda investigación sobre la realidad de esa condena frente al padre Álvarez. Madeleine Caracas fue de los primeros rostros visibles en las protestas sociales de abril de 2018. Se unió a las manifestaciones por la inoperancia del régimen de Nicaragua para sofocar el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, luego por las fallidas reformas al sistema de pensiones. El 16 de mayo de 2018, en la primera mesa de diálogo nacional y con todo el país de espectador, Madeleine le gritó a Daniel Ortega y Rosario Murillo los nombres de los asesinados en la revuelta social. La activista encabezó marchas y plantones y otras manifestaciones cívicas en demanda de justicia. Su papel en la crisis de abril la llevó al exilio en Costa Rica.
el país que ha acogido a miles de nicaragüenses desde 2018. Tras haber dejado la pintura ya en el país vecino, se preparó para regresar a su faceta de artista. Madeleine actualmente está exiliada en México. Todo ese proceso está retratado en el documental Madeleine, dirigido por la cineasta nicaragüense Leonor Zúñiga. En su cuenta en Twitter, la cineasta explicó que este corto documental sigue a la activista cuando se prepara a realizar su primera exposición de pintura. Para ella fue un honor filmar a Madeleine en este momento tan extraordinario de su vida. El corto fue estrenado el sábado 18 de marzo en Estados Unidos en el San Diego Film y próximamente tendrá otro estreno en Miami. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El preso político Jaime Navarrete Blandón ya cumplió su condena impuesta por la justicia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde enero de este año debería estar en libertad, pero aún sigue preso en las celdas del Sistema Penitenciario Nacional conocido como La Modelo. Según la plataforma Sé Humano, el rehén político está enfermo. Denuncian que las autoridades penitenciarias le niegan que sea visto por un especialista para que determine las causas de sus padecimientos y le den medicina para aliviar las enfermedades. Navarrete es parte de los 30 presos políticos que no fueron desterrados a Estados Unidos el 9 de febrero pasado. Han pasado 15 días sin noticias desde que 5 pescadores de Corinto desaparecieron. Las autoridades de la Fuerza Naval y los pescadores no han detenido la búsqueda, mientras las colectas económicas continúan dentro y fuera del país para obtener los recursos necesarios y continuar buscándolos. La comisión de 8 pescadores que viajó hasta El Salvador para realizar coordinaciones con el capitán de la Fuerza Naval del país vecino y reforzar los trabajos de búsqueda y rescate de la tripulación, regresó al país después de 5 días intensos de búsqueda sin resultados. Sin embargo, familiares y amigos de los desaparecidos no pierden las esperanzas de que sus parientes retornen con vida. El binomio dictatorial de Nicaragua, conformado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, decidió premiar a su hija Camila Ortega Murillo y la delegó para dar la lección inaugural del año académico 2023 en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense Huracán. La Ortega Murillo llegará al Caribe cuando se han registrado una serie de masacres contra los pueblos indígenas que defienden sus tierras de los colonos ante la pasividad de la administración de turno. En el lugar disertará sobre los logros y desafíos en el impulso de la economía creativa en los pueblos de la costa caribe nicaragüense. Esto como parte de sus funciones como coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, un cargo inventado y creado a la medida por su mamá Rosario Murillo para su asistente personal. Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter @Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.